Pedro Sánchez se ha salido con la suya y ha conseguido que el Congreso de los Diputados avale su estado de alarma de 6 meses, un periodo bastante más largo del que contempla la Constitución, aunque eso sí, con el compromiso de revisarlo tras los 4 primeros meses. Ha conseguido sacar adelante su decreto con el apoyo de todos los partidos Frankenstein y también con el voto favorable de Ciudadanos. El Partido Popular ha votado en contra de tal duración, aunque eso sí ha optado por una abstención crítica con respecto a lo que es la alarma en sí misma, puesto que considera que puede ser una herramienta útil para las comunidades autónomas. Y Vox ha votado en contra y ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Ante el avance de las pandemias, son ya 11 las comunidades autónomas que han optado por decretar cierres perimetrales en sus regiones. En el caso de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es partidaria de cerrar la región, pero solo durante el puente de Todos los Santos y a la semana siguiente en el puente de la Almudena, pero abrir la circulación durante los días de entre semana, algo que no sabremos si conseguirá porque parece que el gobierno de Sánchez no está por la labor de facilitarle las cosas. Mientras tanto, ese gobierno, como ustedes saben, ha presentado esta semana sus cuentas, sus presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que contemplan una situación que, según los expertos, no obedece a la realidad y que, por tanto, son inasumibles. Y en los que, además, es curioso ver partida por partida a qué decide destinar el dinero este gobierno. Por ejemplo, un 0% de incremento al presupuesto de la Casa Real, que se queda con los mismos 8 millones de euros para todos sus gastos que tenía este año actual. Y, sin embargo, un incremento del 157% para Irene Montero, para el Departamento de Igualdad. ¿Qué les parece las prioridades del Gobierno? Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana mediante la 8 Mediterráneo. Pueden vernos en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de Canal 12 TV y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Distrito TV y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros David Felipe Arranz. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros. César Sinde, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y Fran Simón, ¿cómo estás, Fran? Muy buenas noches. Buenas y dictatoriales noches, Javier. Y dictatoriales noches. Caramba, luego nos lo más darás parecido a detalles eso, ¿no? acerca de ese saludo. Ha dicho dictatoriales de TikTok, ¿no? Ah, no, De dictadura. De dictadura. No lo había Eso entendido, es. no lo había entendido. En fin, de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu domicilio hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si les dices que les llamas de parte de Los Intocables, obtendrás un 15% de descuento. Así que cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900-730-122. Los presupuestos generales del Estado, que han pactado el PSOE y Podemos, están ya bajo cuestión, antes incluso de someterse a su tramitación parlamentaria. El coronavirus pone en duda todas las previsiones que puedan hacerse de ingresos y gastos, y las cuentas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parecen excesivamente optimistas. Vamos a tratar de analizar esta situación. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, en estos presupuestos se incluyen las anunciadas subidas de impuestos como el IRPF o la fiscalidad verde, con lo que el Gobierno pretende recaudar 1.311 millones y reflejan también un aumento del gasto, el mayor de la historia, alcanzando los 456.000 millones. Ante estas cifras nos preguntamos, ¿están equilibradas estas cuentas? Bueno, claramente no. Dentro de las estimaciones del propio Gobierno, que son salvajemente optimistas. Recordemos que el Gobierno asume
para el año 2020, una caída del Producto Interior Bruto muy inferior a lo que tienen todos los organismos internacionales y el consenso, estima una caída de alrededor del 11%, pero es que asume un crecimiento en el año 2021, un rebote del 9,8%. Para que nos hagamos una idea, el Fondo Monetario Internacional asume como mucho un máximo del 7%. Es decir, el gobierno ya parte de un cuadro macroeconómico obsoleto y falso porque no incluye ningún impacto de los rebrotes. De hecho, uno podría hasta decir que el gobierno asume que los rebrotes van a tener un impacto positivo cuando aumenta en 2 y 3 puntos el rebote de la economía que tiene el consenso, que se mueve más bien en un 6% en el mejor de los casos. Bien, uno de los casos más importantes de estos presupuestos es si con una economía que en las estimaciones de ciencia ficción del gobierno va a crecer al 9%, más del 9%, que además se van a aumentar los impuestos en todas esas áreas que estábamos hablando y se va a aumentar la recaudación a niveles récord, España será el país que tenga el déficit más alto de toda la Unión Europea. Estamos hablando de 110.000 millones de euros de deuda adicional, un déficit de más de 94.000 millones en estos presupuestos con esas estimaciones completamente de ciencia ficción. Lo que nos muestra primero es que ni están equilibrados, sino que además lo que ponen en peligro es lo que fingen proteger. Ellos dicen que van a proteger el gasto social y con un aumento tan desbocado de la deuda y del déficit, lo que llevan es a que ese gasto social se ponga en peligro en el futuro. Hagamos un cálculo muy rápido. Si se mantuviesen esos presupuestos del 2021 durante 5 años más, España sería un país que se movería cerca del 200% de deuda sobre PIB, pasase lo que pasase en la economía, aunque la economía creciese un 2%, aunque no hubiese alguna otra recesión o algún estancamiento como hemos vivido en el pasado. Los presupuestos son absoluta y totalmente inaceptables. El cuadro macroeconómico es completamente increíble, completamente de ciencia ficción. Los ingresos están inflados en todas las partidas y los gastos están infraestimados. Según los presupuestos, los ERTE desaparecen de los gastos el 1 de enero, cuando todavía hay más de 700.000 personas en ERTE. Y los gastos por desempleo no se corresponden con lo que están los propios miembros del gobierno diciendo que va a ser el desempleo del año 2021. Es decir, que incluso si nos creyésemos, que no nos las creemos, las estimaciones del gobierno, los presupuestos son completamente inaceptables. Por supuesto que no nos los creemos. Como usted ha dicho, son unas previsiones de ciencia ficción, porque nos van a freír a impuestos, suben impuestos y crean nuevos impuestos, pero sin embargo la recaudación no necesariamente se va a multiplicar, ¿no? Hombre, claro que no, pero lo más alucinante de estos presupuestos es, primero, toda la subida de impuestos que decían que no le iban a subir a la clase media y trabajadora, el 90% de la carga de la subida de impuestos recae sobre los consumidores, la clase media y trabajadora. Segundo, la subida de impuestos y la recaudación estimada por esa subida de impuestos que han incluido dentro de los presupuestos es absolutamente increíble. Es más del doble de lo que los economistas independientes asumen que en el mejor caso se podría recaudar por esas subidas de impuestos. Pero es que además, dentro de la recaudación de los impuestos ordinarios, el gobierno estima que España en el año 2021 va a alcanzar una recaudación récord muy superior a la del año 2019, cuando las bases imponibles se han desplomado más de un 10%, cuando estamos en medio de una crisis en la que están cerrando empresas, negocios y el paro se aumenta y no nos encontramos con ninguna evidencia que nos permita creer que en el año 2021 los ingresos fiscales fueran no solamente del nivel del año 2019, sino muy superiores a los del año 2019. Para el gobierno, el año 2020 en estos presupuestos ha sido como una especie de vacaciones, que es como se lo han tomado ellos, que no han tenido ningún problema.
Don Daniel, hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC que dice que este subió un 0,5% en octubre respecto al mes anterior, pero recortó 5 décimas su tasa interanual hasta el 0,9% negativo. ¿Qué es lo que supone esto? Bueno, estamos hablando de un tema que es interesante y a la vez difícil de explicar a la gente. Por un lado, los bancos centrales, los gobiernos nos dicen que la inflación, el IPC, está en negativo y que los precios están bajando. Eso es normal en un entorno de crisis, sería absolutamente normal. Pero hay un problema mucho más grave. Mientras el Banco Central aumenta masivamente la inyección de dinero y a la vez nos dice que no hay ningún tipo de riesgo de inflación y que no hay inflación o que la inflación es negativa, el descontento por el aumento del coste de la vida aumenta. ¿Por qué? Los alimentos, la energía, las cosas que pagamos cada día y que tenemos en nuestro gasto habitual están subiendo muy por encima de lo que dice el IPC, mientras que baja la tecnología, la hostelería y la restauración, etcétera, etcétera. Es decir, las cosas que compramos diariamente están subiendo más que el IPC y las cosas que son más afectadas por la crisis económica y por la tecnología están bajando, y eso hace que la media sea relativamente baja. Por lo tanto, no es una sorpresa y no es que ninguno esté mintiendo que por un lado nos digan que el IPC es negativo y por otro lado nos digan que está aumentando el descontento por el aumento del coste de la vida. Y si se continúa con esta locura de política monetaria en la que se sigue inyectando dinero como si no pasase nada, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a meternos en un problema mucho mayor a medio plazo. Lo que en realidad está ocurriendo es que en un entorno económico en el que muchos ciudadanos, la inmensa mayoría, están viendo que su salario es menor, que está perdiendo el empleo y que la economía está yendo peor, en realidad los precios de los activos y bienes no replicables no están cayendo tanto. Y algunos economistas nos intentan vender que esto es una buena noticia y no es una buena noticia. Está esta enorme divergencia entre los precios reales que sufrimos cada día y lo que nos dice el IPC, que por ejemplo nos refleja los alquileres o los gastos sanitarios mensuales o los efectos del aumento de un consumo de bienes más básicos con respecto, por ejemplo, al turismo. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un saludo, muy buenas noches. Señor Bermejo, ¿cómo ve usted el tema de los presupuestos? Pero ya que me iba a decir la brasa que nos ha dado el señor Lacalle. Hombre, por Dios, no sea usted así. Madre mía, es que tanto tecnicismo para... En fin. Bien, yo quería extenderme un poco con el tema de los presupuestos, si es tan amable. Adelante. Los he analizado un poco, vamos, en 3 bloques. Bueno, vamos a ver. Coincido con Daniel en que los presupuestos son de ciencia ficción. Son de ciencia ficción porque la previsión de recaudación que tienen no es que sea buena ni mala, es que sencillamente es imposible. O sea, es imposible recaudar en 2021 222.000 millones de euros que pretende eso. O sea, eso es materialmente imposible. Por lo tanto, el déficit se va a disparar muchísimo. Pero me han gustado estos presupuestos en algunas partidas y bueno, luego veremos si hay dinero para cubrirlas. Por ejemplo, se van a incrementar en sanidad el presupuesto en 7.330 millones. Eso es una buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Se van a incrementar las becas para los estudiantes en 514 millones. También es una buena noticia. Las políticas de empleo, porque realmente los servicios públicos de empleo, sabe usted que no sirven para mucho, pues también se van a incrementar en 3.149 millones, a ver si consiguen que la gente pueda encontrar trabajos dignos. Y las políticas de vivienda en 2.250 millones. Todo esto es muy buena noticia. Otra cosa, insisto, es de dónde luego va a salir el dinero. La I+D se van a destinar 12.344 millones. Esto es muy buena noticia. Esto es casi el 1% del PIB. Bueno, del PIB del año pasado, no de este. Sería el 1, algo más allá del 1, porque ahora nuestro PIB se ha encogido bastante. Pero esto es muy buena noticia. Ojalá se pueda trasladar
Infraestructuras, 11.500 millones de euros. La industria, que hacía yo mucho que un gobierno no le oía decir que tenemos que incrementar nuestro tejido productivo y que la industria española está hecha unos zorros, hacía mucho que no lo oía. Le van a destinar 5.690 millones incrementales, 1.300 millones al turismo y 5.300 millones a las renovables. Yo, honestamente, don Javier, si esto se cumple, que va a ser muy difícil, son muy buenas noticias. Sí, sí, las intenciones son magníficas. Por ejemplo, antes decía usted en la introducción que al rey le van a dejar con sus 8 millones de euros de presupuesto, que bueno, esto está mal, tampoco, y que a la ministra de Igualdad la van a subir de 176 a 403 millones, que es ese 157 que ha dicho usted. Pero hombre, por ejemplo, Sanidad va a pasar, ILLA va a pasar de gestionar 327 millones a 3.491. Eso es un 946% de aumento. Eso es una gran noticia. Ojalá se pueda materializar. Mucho dinero en manos de un gran gestor, sin duda. No es un buen gestor, pero los funcionarios de ese ministerio van a tener muchísimo más medios. Y Economía y Transformación Digital, que es como le han llamado al Ministerio de Calviño, va a pasar de gestionar 900 millones a 4.550. Eso, insisto, yo creo que estos son datos muy buenos para tal. En caso de que fueran ciertos. En caso de que sean ciertos. Voy a hacer un punto y aparte para que dé usted paso a los compañeros, para luego hablar del tema de los impuestos. Perfecto. Pero, señor Lacalle, el IPC cae no por todo ese rollo que nos ha soltado, sino porque ha bajado la demanda, y al contraerse la demanda, pues los precios bajan, porque la gente tiene que vender bajando Señor los precios. Bermejo, un poquito de respeto a alguien que no está delante. No Tráigamelo usted aquí, tráigamelo usted aquí un pues día. en ese caso, bien, pero Ya si se lo no, digo yo. es muy respetable la opinión del señor Lacalle, me ha gustado sí. mucho su explicación, al igual que la suya, y espero que también la del señor Simón, otro economista en la mesa. Por favor, Fran. Bueno, lo primero felicitar al señor Daniel Lacalle porque creo que ha explicado las cosas, aunque técnicamente, pero creo que las ha explicado de manera brillante. Segundo, no existe en estos presupuestos ni una sola buena noticia. Juan Carlos, ni una sola buena noticia. ¿Y sabes por qué? Porque la noticia de estos presupuestos es que son mentira. Y bajo la base de una mentira no puede existir ni buenas ni malas noticias. Perdón, ni buenas noticias. Me explico. Si alguien te dice que va a ingresar algo que es mentira, ya me estás mintiendo, no me puedes decir en qué te lo vas a repartir. Ahora, yo puedo hacer lo que hace esta dictadura comunista, decir que yo mañana voy a ingresar tanto dinero que se lo voy a regalar a todo el mundo. Oye, qué bonita noticia, pero es que es mentira. Eso es lo que está haciendo este gobierno con esos presupuestos. La realidad de estos presupuestos es que es una pésima noticia para los españoles, sobre todo para las clases bajas y las clases medias, que les van a inflar a impuestos. Creo que, y me voy a expresar de la manera más clara, los van a reventar. Vamos a conseguir que haya más pobres, vamos a conseguir que haya más trabajadores pobres y vamos a conseguir más hambre y más colas del hambre. Y lo que no se puede hacer, bajo ningún concepto es justificar, ni por activa ni por pasiva este gobierno. Me explico. Si a usted, papá, le va a regalar su papá 100 euros, para que ustedes no se entiendan, este gobierno dice que se va a gastar 200. Los 100 que le va a regalar su papá y los otros 100 que van a recaudar. Es mentira, no van a recaudar 100. De esos 100, lo que nos está diciendo este gobierno es que le va a subir el IVA a los libros, es que le va a subir el IVA a los azúcares, al diésel, precisamente, seguramente, a la educación. Precisamente es muy social todo esto. Y lo que se justifican es, hombre, yo le voy a subir el IVA a las rentas altas. Y nos dicen 144 millones. Mientras que, por ejemplo, el IVA sobre el azúcar, sobre esas marcas de refrescos y demás, van a recaudar 340. Para que vean que son unos mentirosos. No existe, con este gobierno socialcomunista, no existe buenas noticias porque nos mienten. Solo van a traer más hambre. David Felipe. Bueno, yo pienso que la noticia que es positiva en el sentido de las partidas enormes y necesarias que van a destinar a la sanidad pública en caso de que se ejecuten, que ojalá, me parece no solamente buena noticia, sino necesaria en caso de que se hagan realidad. Es decir, si partimos de la base, y lo ha dicho Juan Carlos, de que son unos presupuestos de la ciencia ficción, con las cifras que se están barajando, incluso con los 72.000 millones que vamos a recibir
de la Unión Europea divididos en 3 años, a mí estas cuentas no me salen, porque es que ni siquiera gravando a las clases medias, es decir, a una mujer que va al supermercado o yo que compro una Coca-Cola, que las van a poner por las nubes, las bebidas azucaradas, que tiene su lado positivo porque dicen que así cuidan de tu salud y entonces las arterias no se te colapsan. Es la razón que están dando, que las bebidas del azúcar son malas. Don David Felipe, si algo es malo, prohíbase. Ya, pero es no, que si es malo, pero es que seguro que es malo, es que de verdad yo creo que... como el tabaco y el whisky... Pero están jugando con nosotros. Bueno. Pues si el tabaco y el whisky es malo, que lo prohíban. ¿No lo quieren prohibir por qué? Porque se nutren de muy notables impuestos al respecto, ¿no? Sí, a mí lo que o sea, que no lo enmascaren en que cuidan de nuestra salud cuando lo que hacen es freírnos a impuestos. A mí lo que me ha extrañado... Una apreciación pequeñita. Me encanta que los libros sean de azúcar. Por la subida del IVA, dices, ¿no? 17 puntos básicos. Está claro. A mí lo que me choca de aquí es que es verdad que iban a ser unos presupuestos sociales y se plantean como unos presupuestos sociales, pero a mí lo que me choca es, por ejemplo, los seguros. O sea, ¿qué culpa tiene la gente de que la prima de riesgo ahora resulte que va a ser más cara? O, por ejemplo, los tributos al diésel, que es lo que ha negociado Inés Arrimadas en los pactos para apoyar los presupuestos, que no se ejecute el impuesto al diésel. Y luego me parece bien el tema del gravamen a las rentas más altas, 3,5% a quienes declaren ingresos superiores a los 10 millones de euros en un contexto de cataclismo total. O sea, yo creo que hay cosas positivas, pero que me ha extrañado mucho, siendo los presupuestos sociales del PSOE y Unidas Podemos, que de repente, ya digo, un supermercado, un vaso de plástico mucho más caro, el diésel que tienes que repostar, que no sé qué, no entiendo por qué hacen ese abordaje de impuestos. Y que las mascarillas sigan con un IVA al 21%, cuando en el resto de Europa las están bajando. Y te diré una cosa, 0%. Querido, que lo de los libros a mí me parece imperdonable. Pues ya ves, eso es lo que hace este gobierno que está porque defendiendo. Porque ya es lo que faltaba, generaciones de burros sin leer ni un solo libro por lo que cuestan. Pero defiendo la partida a reconstruir el sistema sanitario de este país. César. Pues hombre, muchas cosas. Yo también coincido que la exposición que ha hecho don Daniel Lacalle me parece magistral, y el hecho de que emplee términos económicos también hace una labor pedagógica para que la audiencia también vaya adquiriendo vocabulario, y creo que eso es importante porque cuando muchos políticos emplean esos mismos términos, pues a veces la gente o mucha gente puede que no entienda bien las cosas. Entonces, que haya expertos en economía que empleen lenguaje técnico y que además luego expliquen lo que es cada concepto, como por otra parte siempre hace el señor Lacalle, me parece muy bien. Por tanto, a mí no me ha parecido nada extensa la intervención del señor Lacalle, sino muy instructiva como siempre. Pero dicho eso, tampoco quiero entrar mucho en términos macro, porque ya lo habéis expuesto los economistas de la mesa del señor Lacalle perfectamente, pero a mí me llama la atención una cosa, porque he estado leyendo algunos datos estos últimos días y me pregunto, ¿cómo narices va a conseguir el gobierno esos ingresos que prevé de 320.000 millones de euros, si no me falla la memoria, cuando los 3 principales sectores de la economía española prevén unas pérdidas millonarias? El sector del turismo prevé perder 75.000 millones de euros el próximo año 2021. El sector de automoción, 80.000 millones. El sector de la construcción, 110.000 millones. Si los 3 principales sectores productivos de la economía española, construcción, turismo y automóvil, prevén una caída en esos términos, ¿cómo es posible, cómo es posible que el gobierno prevea que va a tener más recaudación incluso que en 2019, el último año completo sin el bicho? Es que es inviable, o sea, es una cosa que, en fin, hasta en primero de parvulario lo pueden entender porque es muy obvia, ¿no? Otra cosa que no me resisto a hablar es el tema del impuesto al diésel. Cuando el gobierno vende que se va a reducir la bonificación, traducido del politiqués, o mejor dicho, del socialistés al español, lo que eso significa es que no es que se vaya a bajar la bonificación, es que se van a subir los impuestos. Y hay que recordar que de cada euro de gasóleo que repostamos, más de 50 céntimos ahora mismo son impuestos. Y que si se supone que la doble tributación es ilegal, los impuestos que gravan los carburantes soportan varios impuestos. En primer lugar, el IVA. Y luego un impuesto especial de hidrocarburos que además está dividido en 2 tramos, que es una forma encubierta de hacer una doble imposición, porque claro, como no se supone hacer una doble imposición y ya existe el IVA, crean el impuesto especial de hidrocarburos, pero un tramo es autonómico
y otro tramo es del Gobierno central, del Gobierno de la Nación. Lo cual, en puridad, ¿eso en qué se traduce? Que el gasóleo, igual que la gasolina, está soportando 3 impuestos diferentes, no 1, 3. Hay que recordar también que en el año 2019, último año completo sin el bicho, por impuesto de hidrocarburos el Estado recaudó del orden de 20.000 millones de euros. Y que el 55-60%, si no recuerdo mal, de las ventas de hidrocarburos son diésel. Por tanto, subir más todavía los impuestos al diésel de lo que ya están, de lo altos que ya están, me parece una auténtica temeridad. Y también no me resisto a apostillar una cosa que ha dicho mi querido Fran con el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas. La filfa que hizo el Gobierno de que es por gravar hábitos de consumo no saludables, no se sostiene porque esa misma medida también prevé, por ejemplo, subir los impuestos a las bebidas edulcoradas, no solamente las azucaradas. Entonces, vamos a ver, las bebidas que tengan edulcorantes, que no son azúcar y por tanto no son glucosa y por tanto no engordan, como la sacarina, también los van a subir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una bebida azucarada será mala o no en función de la cantidad de veces que la tomemos a lo largo de la semana o la cantidad de ese líquido azucarado que tomemos a lo largo del día. Pero partir de la base de que un refresco azucarado es malo per se, pues no, señor, dependerá, en primer lugar, de qué cantidad de gasto energético hace cada persona en función del ejercicio que haga o del sedentarismo que tenga. Y en segundo lugar, dependerá de la cantidad de refresco que toma al día y en tercer lugar, dependerá del tipo de dieta que lleve y del consumo de otros alimentos que también sean ricos en azúcar. Por tanto, eso de sentenciar que un refresco por el mero hecho de tener azúcar es malo y por eso se le sube la fiscalidad es una excusa burda para subir la fiscalidad y por tanto intentar trincar más pasta. Está claro. ¿Usted quería aportar algo acerca de los impuestos? Sí, yo es que me voy a ceñir al documento que ha publicado el Ministerio de Hacienda de Presupuestos, no a lo que ponen por ahí. Vamos a ver, impuestos, IRPF. ¿Se acuerda usted, don Javier, que yo le decía hace meses, no van a tocar significativamente los impuestos? Es lo que ha ocurrido. Luego ya veremos, pero de momento en estos presupuestos podemos dar gracias que apenas ha pasado nada. IRPF se va a subir un 2% a los rendimientos del trabajo de los que declaren más de 300.000 euros al año. O sea... 1.000 personas en España ahora de pocos. esas características. Bueno, sigo. Le van a subir el 3% a los que declaren rentas superiores a 200.000. superiores por rendimientos del capital a 200.000 euros al año. O sea, como están los intereses ahora, ya me contarás tú a mí cuántas personas van a bueno, salvo los que cobren dividendos de las empresas, no se me ocurre nada más. Punto y final en el IRPF. IVA. Del 10% al 21% las bebidas azucaradas y edulcoradas, solo en el ámbito del gran consumo, no en bares, restaurantes, etcétera. Esto está mal, sí, está mal, pero tampoco es para, quiero decir, está mal, pero lo de los libros no está. Es decir, don Juan Carlos, que si uno compra una Coca-Cola en un supermercado es perniciosa para su salud, pero si se la toma en un bar es positiva y riquísima para su salud. Eso demuestra el criterio científico de estos por eso le digo yo a usted que está mal, pero que en términos fiscales no nos va a suponer un expolio, ¿vale? Y no hay nada de los libros, de momento no hay nada de los libros. Eso que se lee por ahí, de momento en el documento de los presupuestos no está. Sociedades, aquí ha habido cosas muy significativas. Vamos a ver, en el acuerdo de Podemos y PSOE, el que hubo de investidura, decían dos cosas. Una, que le iban a bajar sociedades a las pymes, a los que facturaban menos de 1 millón de euros, le iban a aplicar en vez del 25, que es el que nos aplican a todos, el 22. Se lo iban a bajar. Bueno, pues no lo han hecho. No lo han hecho. Mal, Sánchez, mal. Y luego dijeron también que como mínimo todas las empresas íbamos a pagar el 15%, porque sabe usted que luego hay desgravaciones, créditos fiscales, no sé qué, y hay por ahí algunas, que son casi todas las del IBEX, que no pagan el 25%, sino que pagan el 1, el 2 o el 6, o algunas hasta les devuelven dinero. Bueno, pues lo que dijeron es que al menos todas iban a pagar el 15%. Bueno, pues eso tampoco lo han hecho. Mal Sánchez, mal Sánchez. Y luego han tocado lo de que las multinacionales y empresas grandes que tienen filiales se pueden deducir del dividendo el 100%, hasta ahora se podían deducir el 100% en sociedades. Bueno, pues ahora lo han rebajado al 95%.
Eso es una chorradilla que le afecta a unos cuantos, pero bueno, es que el impuesto de sociedades no lo han tocado nada más. Por lo tanto, subida de impuestos, tal. Patrimonio. Le han subido un punto, ya lo ha dicho antes David, A los patrimonios a los que superiores a tengan 10 más de millones. 10 millones. Correcto. Y luego lo del diésel, que eso bueno está por ver si al final sale, son 4 céntimos por litro. Es verdad que está mal subirle esto, pero es solamente para los consumidores finales, no es para los profesionales. Y les voy a decir una cosa. Los consumidores finales no son profesionales. Los van a profesionales, trabajar, necesitan su coche para- no son profesionales. No son Los profesionales. consumidores profesionales, no. No son transportistas No. profesionales, No pero sí son no profesionales de otro tipo. No Juan me Carlos. venga usted con no le rollo. compres ¿Sabe la usted a lo- mercancía averiada. no me Está interrumpa entendido, está con entendido. populismos. Lo que le digo es eso. Pero fíjese usted, lo que tiene usted que donde nos pegan el hachazo en la energía, en los combustibles, no es en estas cosas, es en el precio del refinado del petróleo. Y ahí hay un oligopolio. Y sigue existiendo. Y ahí es donde realmente nos pegan los hachazos. Porque 4 céntimos por litro, eso... Tú ni te enteras que sube el Depende precio de del los petróleo, kilómetros y depende de la renta que tengas. pero donde te lo pegas es en el precio del refinado y ahí no se ha hecho nada. Y por último, que es el tema de los planes de pensiones, que sí que ahí les van a reducir un poco a las personas que tienen planes de pensiones, la desgravación, eso. Es verdad que eso tampoco está bien, pero tampoco, insisto, tenemos que decir en líneas generales que afortunadamente el hachazo fiscal ese del que tanto nos temíamos, realmente hoy con estos documentos no se ha producido. Tenemos que decir sinceramente que estos presupuestos son mentiras, son una filfa, están basados en ciencia ficción absoluta, parten de una recaudación que no será tal y efectivamente nos ponen algunas chinitas en el zapato, algunos más que a otros, pero al final tampoco conseguirán recaudar del tema de lo que se trata. Estamos hablando de presupuestos, una pequeña pausa y seguimos viendo cuáles han sido los departamentos más beneficiados por los incrementos de las cuentas para el año que viene. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino, eso sí, sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres cobrar el día 3 de cada mes, puedes informarte sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene bastante claras cuáles son sus prioridades a la hora de destinar el dinero de sus presupuestos. La verdad es que si echamos un vistazo a esas cuentas que han presentado y vemos cuáles son las partidas que dedica a cada uno de los departamentos, nos podemos encontrar algunos elementos curiosos como estos que les vamos a mostrar. Por ejemplo, podemos ver que en la Casa del Rey han decidido que los presupuestos para el año 2021 el incremento sea del 0%, cero, nada de hacer crecer el dinero destinado a la Casa del Rey. Se mantienen los mismos 8 millones de euros, con lo que se pagan todos los gastos, todo el personal de Zarzuela y el tipo de cosas. Pero, sin embargo, nos sorprende poderosamente que mientras la Casa del Rey con sus 8 milloncitos de euros se queda con un incremento del 0%, nos vamos a un departamento como el de Irene Montero, que tiene un incremento de nada menos que del 157%. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero, el año que viene tendrá un 157% más de lo que tenía el año quedándose en sus 451 millones de euros. Nos damos cuenta, analizando cuáles son las diversas partidas, que los ministerios que más suben, proporcionalmente, salvo el de Sanidad, como se ha mencionado antes, por supuesto, son aquellos de los de Podemos. Y el propio departamento de Pablo Iglesias, el de Derechos Sociales, que lleva el propio vicepresidente del Gobierno, tiene un incremento del 70%, con lo cual se coloca en 3.836 millones de euros para el próximo año. Estos incrementos tan elevados nos sorprende y nos contrastan enormemente con otros de mínima cuantía en departamentos como, por ejemplo, el de Defensa o el de Interior. El Ministerio de Defensa experimenta un incremento del 4,6% para colocarse en 9.400 millones, mientras que el de Interior, con apenas un 3,9%, se coloca en 8.906. Nos llama poderosamente la atención este incremento tan abultado. Vaya, parece que hay interés en nutrir bien al Ministerio de Irene Montero, al de Igualdad. Bien es cierto que desde que Irene Montero llegó al Ministerio de Igualdad, los gastos no han hecho más que multiplicarse en ese departamento. La ministra se ha rodeado de asesores, incrementando las nóminas, y resulta que en este momento tiene 12 asistentes con sueldos que suponen un desembolso al Estado cercano al $500.000 de euros. Y además, mientras las empresas se quejan por la falta de apoyo económico para mantener el empleo y la sanidad y piden ayudas europeas, el Gobierno ha preferido destinar una partida del rescate comunitario al Ministerio de Igualdad, incluyendo 48,59 millones para el departamento de Irene Montero. César, ¿qué te parece este trato de favor que recibe este departamento en concreto?
Pues me parece que es dedicar cientos de millones de euros esquilmados a impuestos a los españoles, que tanto les cuesta ganar ese dinero, para dedicarlo a estupideces ideológicas propias de esta gentuza desquiciada que no es más que lo que es Podemos y estos activistas desquiciados. El penúltimo ejemplo, el año que viene, por cierto, con este incremento de presupuesto, lo que va a pasar es que el año que viene, 2021, vamos a tener que asistir a una serie de informes, de iniciativas y de todo tipo de absurdeces patrocinadas por esta buena mujer, en esta línea esquizoide en la que ha convertido simplemente algo tan loable como la identidad de sexos o la igualdad de los sexos. Pero para esta mujer no existen los sexos, existen los géneros, lo cual es más que discutible. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, estamos comentando estas partidas de los presupuestos generales del Estado y hemos visto que las prioridades del Gobierno quedan bastante claras. Resulta que el Ministerio de Irene Montero sufre un incremento del 157%, el de Derechos Sociales de Pablo Iglesias un 70% y que, sin embargo, la Casa del Rey tiene un 0% de incremento. Eso demuestra claramente la prioridad del Gobierno, ¿no? Bueno, yo fíjate, sobre todo hay una partida que es muy llamativa porque, oye, evidentemente tenemos una crisis humanitaria, tenemos una crisis asistencial y tenemos una crisis económica que repercute en una necesidad de asistencia a determinadas personas porque se están quedando sin empleo, sin trabajo, sin sitios donde trabajar y puedes decir, oye, es normal o puede ser medianamente normal que se incrementen las partidas de un departamento, de una vicepresidencia de servicios sociales. Esto tiene truco, ¿vale? Porque el nivel asistencial realmente con lo que se da es con el Ministerio de Sanidad, que no depende de Pablo Iglesias, casi tendríamos que decir, gracias a Dios, por un nivel asistencial, por ejemplo, en las prestaciones por desempleo, que tampoco depende de sus partidas, por un nivel asistencial, por ejemplo, en las pensiones no contributivas, que tampoco depende de su departamento. Pero bueno, podríamos incluso llegar a aceptar pulpo como animal de compañía y dices, oye, a lo mejor tiene alguna explicación el hecho de que la vicepresidencia de teóricos servicios sociales, que luego la realidad es que no es la que los lleva, dispare su presupuesto, ¿vale? Pero ¿y la partida del Ministerio de Igualdad? Es decir, realmente partidas tan absolutamente necesarias para todo lo que yo he dicho, como es la asistencia sanitaria, como es mantener una educación sin posibilidades de contagio, como es ayudar a nuestras empresas para que no tengan que destruir empleo, en un momento en el que es necesario todo eso y el rescate procedente de Europa tendría que ir directamente a ese tipo de partidas, en ese momento se desgajan más de 48 millones de euros, por ejemplo, de ese rescate europeo para destinárselo al Ministerio de Igualdad de Irene Montero. O sea, de veras en estos momentos, me da lo mismo la ideología de cualquiera, de veras en estos momentos el problema es intentar mantener, como han metido por exigencia de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, por ejemplo, en el criterio de reparto de las ayudas de la PAC, de la Política Agrícola Común en Europa, de veras es necesario introducir la perspectiva de género para que haya mujeres agricultoras en estos momentos, o quizás lo prioritario es mantener las actividades económicas en el campo, porque si no, no va a entrar ni hombres ni mujeres. Es decir, hay partidas que incluso se podría medianamente disimular. Pero hay otras que dices, nos hemos vuelto locos. De veras, en estos momentos lo prioritario era sacar partidas para pagar chiringuitos de género, para pagar asociaciones en las cuales además no acaba nada de dinero en asistencia real, sino que simplemente es pagar la estructura. De veras, en este momento en el que estamos como estamos, con un incremento de gasto que no va a haber manera de pagarlo, un incremento de gasto reflejado en los presupuestos de 68.000 millones de euros, mientras se nos hunde la recaudación en al menos 40.000 millones de euros. ¿De veras lo prioritario era seguir pagando los jueguecitos de Irene Montero y compañía? Además, hablando de Irene Montero, según hemos visto que publicas hoy en OK Diario, resulta que el Gobierno, mientras desoye los llamamientos que están haciendo empresarios y una serie de colectivos que están pasando graves problemas en este momento, ha decidido destinar una partida del rescate comunitario al Ministerio de Igualdad, incluyendo 48,59 millones para el departamento justamente de Irene Montero. Sí, no, es de coña. Y si cogéis esa noticia y metéis otra que llevamos también en OK Diario, las comunidades autónomas, uno, porque tienen las competencias de sanidad, educación y servicios sociales, y dos, porque Pedro Sánchez las ha dejado totalmente vendidas, van a tener que ser las que tengan que afrontar en estos momentos, echarse toda la mochila de todo el gasto que implica el coronavirus en cuestiones de control, en cuestiones de tratamiento, en cuestiones hospitalarias, en cuestiones de adaptación de la educación, en cuestiones de asistencia a la gente que lo ha perdido todo y va a haber que ayudarla en servicios sociales. Bueno, todo eso lo van a tener que achicar y van a tener que echárselo en su mochila de gasto presupuestario las comunidades autónomas. El Estado no. Bueno, pues mientras consigue destinar 48 millones de euros del rescate europeo a los jueguecitos de Irene Montero, mientras a las comunidades autónomas les bajan 1.933 millones de euros en el año 2021 con respecto a 2020.
una bajada del 1,7%. Puede no parecer demasiado, yo no soy ningún defensor de las comunidades autónomas, pero seamos serios, en estos momentos ya no es una cuestión de competencia territorial, es una cuestión de quién tiene las competencias adjudicadas por la Constitución. Y sanidad y educación, que son los dos grandes pilares en estos momentos, sanidad para combatir el virus y educación para que nuestros niños no se contagien, están teniendo que adaptar todos los colegios, las universidades. En ese momento es cuando ese gobierno social comunista que ha dicho que había habido unos supuestos recortes en la anterior etapa de mandato del Partido Popular, ese es el que les pega un tijeretazo de 1.933 millones. Yo estoy esperando a todos los de las camisetas negras en Televisión Española, a todos los chupiprogres estos que van hablando sin tener ni una sola cifra de los supuestos recortes que hubo en los últimos años. Les espero hablar de esto, espero verles hablando de esto. O sea, en el año decisivo 2021, porque yo creo que estaremos ya todos de acuerdo en que evidentemente en 2020 no vamos a decir, como dijo Pedro Sánchez, que hemos vencido al virus, ¿verdad? Bueno, pues si no lo hemos vencido, significa que en 2021 continúa. Digo yo, estaremos todos de acuerdo. Bueno, pues de momento, la previsión para 2021 plasmada en presupuestos recoge un recorte para las comunidades autónomas que van a tener que ser las que capeen con las principales competencias en materia de lucha contra el coronavirus, les recoge un recorte de 1.933 millones. Ninguno de estos chupiprogres va a hablar ahora de los recortes del gobierno social comunista, ninguno, ¿verdad? Pues ya ves, el doble rasero al que nos tienen acostumbrados. Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Y siguiendo con el tema del Ministerio de Igualdad, nos ha llamado poderosamente la atención que, por ejemplo, el departamento de Irene Montero se haya gastado 17.000 euros a través del Instituto de la Mujer en financiar un estudio cuya principal conclusión es que utilizar el color rosa para las niñas es sexista, ¿no, César? Sí, pero es que ya investigar este tipo de cosas o dedicar dinero público o malgastar dinero público a este tipo de cosas ya es que es infame, siempre lo ha sido, porque es desperdiciar el dinero de los contribuyentes en este tipo de chorradas. Que, por cierto, lo más lógico sería decir dinero del contribuyente, no dinero público, porque el Estado no genera dinero, se lo esquilma a personas y empresas, eso habría que recordarlo, ¿no? Pero la penúltima parida, porque claro, estamos hablando de las partidas presupuestarias, pero claro, es que en el caso del Ministerio de Igualdad habría que hablar de parida presupuestaria más que de partida presupuestaria, para ser exactos, porque claro, un estudio encargado a una consultora de Bilbao llamada Qualitate Lantaldea, si lo habré dicho bien, por valor de 17.000 euros, ya su punto de partida es objetivamente incorrecto o gramaticalmente incorrecto, porque es un estudio que se hace para ver cómo y cuánto se emplea el género masculino, el masculino genérico, para ser exactos, es como lo llaman. Hasta donde yo recuerdo de gramática, el masculino genérico no existe, existe el neutro genérico. Y ese neutro genérico, cuando se refiere a varones, es masculino, y cuando se refiere a mujeres es femenino, pero si no, es neutro. Y así, este estudio lo que hace es una serie de afirmaciones absolutamente ideologizadas, donde lamenta que no se emplee un lenguaje y lenguaje inclusivo e inclusiva para que nadie ni nadie se sienta y se sienta excluido o excluida, a que es absolutamente cursi, eso es la parida del lenguaje y lenguaje inclusivo e inclusiva, y va estudiando determinadas campañas de algunas empresas jugueteras, donde dicen, por ejemplo, ponen como ejemplos de discriminación de la mujer, cuando dicen frases en una empresa, en la empresa Juguetos, en una campaña dice, toda una vida jugando juntos. Claro, para esta gente tendría que decir juntos y juntas, claro, evidentemente. Cuando dice pequeños artistas, tendría que decir pequeños y pequeñas artistas, ¿y por qué no artistas? Ahora que pienso, porque a mí como hombre me puede llegar a sentir discriminado de que artistas, si yo soy hombre, tendría que ser artistas, con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Y a esta parida, 17.000 euros como para muchas otras. Muy útil al que han dedicado el dinero, sin lugar a dudas, para meterse con las jugueterías. David. Bueno, la propia, bueno, aparte de que se han gastado 17.000 euros en ese estudio de uso del lenguaje, la propia economía del lenguaje, desde Ferdinand de Saussure, dice que es la sociedad la que hace la lengua. Da igual la normativa que se imponga o los estudios que hagan. O sea, que podemos decir miembros y miembros y quedarnos tan a gusto. Me refiero a que si tú dices miembros y el uso de la lengua en España sigue usando miembros, ya podrán proponer miembros y miembras que va a dar igual, porque quiere decir, hay un masculino que es inclusivo, que incluye hombres y mujeres, de la misma forma que se dice el hombre desde su nacimiento hasta su muerte, es decir, expresiones genéricas, pero no de género, sino generales, están instituidas desde la noche de los tiempos. Luego, para el tema de los presupuestos, esto que decís de la cartera de Irene Montero, yendo ya al detalle y a la letra pequeña,
la cartera de Irene Montero, estos 451 millones son para, y es un poco la justificación que tiene, si queréis la debatimos, un novedoso plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se llama Plan Corresponsables, cuya dotación, que es de 200 millones de euros, se destinarán para ayudar a los padres de hijos menores de 14 años a contratar cuidadores. Este es el detalle del incremento presupuestario. ¿Vale? ¿Cuidadores o cuidadoras? Pues hay que mira, tener aquí cuidado pone y cuidada, cuidadores. porque claro. Y luego, para el tema del incremento que has comentado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hay un incremento de un 34% de la Ley de Dependencia y un incremento de un 19% del ingreso mínimo vital y un incremento del Ministerio de Trabajo, que eso también lo podemos comentar, de fomento del empleo del 29%. Es decir, que hay unas partidas sociales que están incrementadas, pero sí es verdad que el 157% llama bastante la atención. Pero vamos, que el dato que he dado es cierto. Es cierto, sí, Muy es bien. así, es así. Fran, ¿qué te parece? Hombre, a mí me parece que en este país y en este momento, en este exacto momento, creo que mi país el mayor problema que tiene es el tema del color rosa y azul. O sea, yo estoy absolutamente Tranquilo, porque han convencido, encargado ya un estudio. claro, de que ni los fallecidos, que hoy irán 100 y pico, ni la gran crisis económica y fallecidas, igual Claro. que esto, ni siquiera las colas del hambre, ni ver a familias tener que pasarlo mal y tener que pedir para que den de comer a sus hijos, eso no es importante. Lo importante es cómo vayan vestidas esas colas, si van de rosa o van de azul, o que el niño vaya de rosa y la niña de azul. Eso para empezar. Segundo, ingeniería social, es lo único que quieren hacer con todo esto, porque como bien has dicho, Luis Felipe, esto es un tema de cómo va calando en la sociedad, gota a gota, gota a gota, y cómo a ti no te van a cambiar esto, pero a las generaciones venideras sí que les van a hacer pensar que existe el taxista, por ejemplo, y eso es lo que quieren pensar en lugar de taxista, porque además les va a chirriar, y esto poco a poco. ¿Cómo se consigue? De una sola manera, que es como lo han conseguido en cualquiera de sus regímenes bolivarianos y demás, con dinero encima de la mesa, porque no es un ministerio al uso, es un ministerio de la vergüenza. Cuando tú viajas por el mundo y le dices y te dicen, oye, es que en tu país tan mal estáis que necesitáis que los hombres y las mujeres todavía no sois iguales, de verdad, se te cae la cara de vergüenza. En esta casa hicimos un informe y un estudio demostrando que no había desigualdad salarial y que a lo largo de la historia de la democracia española había habido solo 3 casos en los que un juez había demostrado que había diferencia salarial, para empezar. Todo esto no deja de ser más que un poco lo que nos ha dicho Carlos Cuesta, para pagar los chiringuitos donde están metidos y cuan garrapatas sus amigos y sus adláteres. Si quisieran hacer algo de verdad por los hombres y las mujeres de este país, lo que no permitirían es que nadie tuviera que ir a una cola para dar de comer a sus hijos. Me da igual que sea hombre o mujer. Y no perder el dinero en si va de un color o otro color. Si quisieran realmente hacer políticas sociales, harían políticas para que todo el mundo tuviera un trabajo, y para que todo el mundo tuviera desde sus casas las mismas posibilidades si vuelve a haber otra pandemia, bueno, si vuelve a haber otro rebrote brutal y nos tienen que encerrar. Que los niños todos tengan, por ejemplo, un ordenador, que tengan todos acceso a Internet para... Esas son cosas productivas. Lo demás, todo esto, es mantener a la señora D, para que nadie se queje. Igual que a lo mejor tiene que mantener a sus queridas con otra serie de chiringuitos. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ya sabe usted lo que opino yo de la industria política, ¿no? Con lo cual, hay una cosa que no estaba en el documento de la señora Montero, la de Hacienda, no la de Igualdad, y era la previsión del incremento de deuda pública. Eso es un misterio, no lo han incluido. Y es por dar respuesta a de dónde va a salir el dinero, porque como la recaudación que han puesto es imposible, pues se va a emitir deuda a cascaporro. ¿Cuánta? No se sabe. Esa es la gran losa que vamos a incrementar, ¿no? Por lo tanto, aquí es cómplice quien nos da el dinero, porque si no hay alguien que te da el dinero, entonces no se podrían crear estos chiringuitos, ni 22 ministerios, ni 13 consejerías, ni etcétera, 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 etcétera. Vamos al nido de la cuestión.
mientras nos estén dando barra libre para toda esta fiesta, esta gente es que les da igual. O sea, el tema de los ingresos es que les da igual. O sea, esa es la realidad. Por lo tanto, por cierto, el Ministerio de Igualdad no existía antes, ¿no? No. Por lo tanto, se ha incrementado un 457%, ¿no? Realmente, porque si, ¿no? Quiero decir, que son los millones que... supongo que lo han extraído... Supongo que lo han extraído antes de lo que habría una Secretaría de Estado de Igualdad o algo de eso, ¿no? En algún otro ministerio que tuviera antes Rajoy o, bueno, el Sánchez. Pero vamos, en ese sentido, insisto... Ojalá fueran capaces de cumplir este presupuesto, ojalá fueran capaces de esa recaudación, pero vivimos en otra galaxia. Vivimos en otra galaxia y más que vamos a vivir, porque estamos ya en puertas de un estado de alarma. Como saben, el Congreso de los Diputados ha ratificado ese estado de alarma para 6 meses, nada menos, cuando la Constitución española prevé que cada 15 días haya que ir al Congreso a ratificarla. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato entramos en detalles. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos.
Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.